Continuación de la carta encíclica Dilexit Nos del Santo Padre Francisco sobre el amor humano y divino del corazón de Jesucristo. Prolongar su amor en los hermanos. Necesitamos volver a la palabra de Dios para reconocer que la mejor respuesta al amor de su corazón es el amor a los hermanos. No hay mayor gesto que podamos ofrecerle para devolver amor por amor. La palabra de Dios lo dice con total claridad. Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Toda la ley está resumida plenamente en este precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. ¿Cómo puede amar a Dios, a quien no ve, el que no ama a su hermano, a quien ve? El amor a los hermanos no se fabrica, no es resultado de nuestro esfuerzo natural, sino que requiere una transformación de nuestro corazón egoísta. Entonces nace de una forma espontánea la célebre súplica: Jesús, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Por esta misma razón, la invitación de San Pablo no era: esfuércense por hacer obras buenas. Su invitación era más precisamente: tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Es bueno recordar que en el Imperio Romano muchas personas pobres, forasteros y tantos otros descartados, encontraban en los cristianos respeto, cariño y cuidado. Esto explica el razonamiento del emperador apóstata Juliano, quien se preguntaba por qué los cristianos eran tan respetados y seguidos, y consideraba que una de las razones era su tarea de asistencia a los pobres y a los forasteros, dado que el imperio los ignoraba y despreciaba. Para este emperador era intolerable que sus pobres no recibiesen ayuda de parte suya, mientras los odiados cristianos alimentan a los suyos, y además a los nuestros. 166. En la carta se detiene especialmente en la orden de crear instituciones de beneficencia para competir con los cristianos y atraer el respeto de la sociedad. Abre en todas las ciudades numerosos albergues, para que los extranjeros puedan gozar de nuestra humanidad. Acostumbra a los helenos a los actos de beneficencia. 167. Pero no logró su objetivo, seguramente porque detrás de estas obras no había algo semejante al amor cristiano que permitía reconocer a cada persona una dignidad única. Identificándose con los más pequeños de la sociedad, Jesús aportó la gran novedad del reconocimiento de la dignidad de toda persona, y también, y sobre todo, de aquellas personas que eran calificadas de indignas. Este nuevo principio de la historia humana, por el que el ser humano es más digno de respeto y amor cuanto más débil, miserable y sufriente, hasta el punto de perder la propia figura humana, ha cambiado la faz del mundo, dando lugar a instituciones que se ocupan de personas en condiciones inhumanas, los neonatos abandonados, los huérfanos, los ancianos en soledad, los enfermos mentales, personas con enfermedades incurables o graves malformaciones y aquellos que viven en la calle. Aún desde el punto de vista de la herida de su corazón, la mirada dirigida al Señor, que tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades, nos ayuda a prestar más atención al sufrimiento y a las carencias de los demás, nos hace fuertes para participar en su obra de liberación, como instrumentos para la difusión de su amor. Si contemplamos la entrega de Cristo por todos, se nos vuelve inevitable preguntarnos por qué no somos capaces de dar la vida por los demás. En esto hemos conocido el amor, en que Él entregó su vida por nosotros. Por eso, también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Algunas resonancias en la historia de la espiritualidad. Esta unión entre la devoción al corazón de Jesús y el compromiso con los hermanos atraviesa la historia de la espiritualidad cristiana. Veamos algunos ejemplos. Ser una fuente para los demás. A partir de Orígenes, varios padres de la Iglesia interpretaron el texto de Juan: de su seno brotarán manantiales de agua viva, como referido al mismo creyente, aunque es la consecuencia de que él mismo ha bebido de Cristo. De este modo la unión con Cristo no se orienta solo a saciar la propia sed, sino a convertirnos en una fuente de agua fresca para los demás.
Decía Orígenes que Cristo cumple su promesa haciendo brotar de nosotros corrientes de agua, el alma del ser humano, que esa imagen de Dios puede contener en sí y producir de sí pozos, fuentes y ríos. San Ambrosio recomendaba beber de Cristo, para que abunde en ti la fuente de agua que salta a la vida eterna. Y Mario Victorino sostenía que el Espíritu Santo se dona con tal abundancia que, quien lo recibe se convierte en un seno que derrama ríos de agua viviente. San Agustín decía que este río que brota del creyente es la benevolencia. Santo Tomás de Aquino reafirmaba esta idea sosteniendo que cuando alguien se apresura a comunicar a otros diversos dones de la gracia que recibió de Dios, agua viva fluye de su seno. Porque, si bien el sacrificio de la cruz, ofrecido con corazón amante y obediente, presenta una satisfacción sobreabundante e infinita por los pecados del género humano, la Iglesia, que nace del corazón de Cristo, prolonga y comunica en todos los tiempos y en todas partes los efectos de esa única pasión redentora, que orientan a las personas a la unión directa con el Señor. En el seno de la Iglesia, la mediación de María, intercesora y madre, solo se entiende como una participación de esta única fuente que es la mediación de Cristo mismo, el único Redentor, y la Iglesia no duda en confesar esta función subordinada de María. La devoción al corazón de María no pretende debilitar la única adoración debida al corazón de Cristo, sino estimularla. La misión maternal de María para con los hombres no oscurece ni disminuye en modo alguno esta mediación única de Cristo, antes bien sirve para demostrar su poder. Gracias al inmenso manantial que emana del costado abierto de Cristo, la Iglesia, María y todos los creyentes, de diferentes maneras, se convierten en canales de agua viva. Así Cristo mismo despliega su gloria en nuestra pequeñez. Fraternidad y mística. San Bernardo, al mismo tiempo que invitaba a la unión con el corazón de Cristo, aprovechaba la riqueza de esta devoción para proponer un cambio de vida fundado en el amor. Él creía que era posible una transformación de la afectividad, esclavizada por los placeres, que no se libera por la obediencia ciega a un mandato sino en una respuesta a la dulzura del amor de Cristo. El mal se supera con el bien, el mal se vence con el crecimiento del amor, ama, pues, al Señor, tu Dios, con el afecto de un corazón lleno y entero, ámale con toda la sabiduría y vigilancia de la razón, ámale con todas las fuerzas del espíritu, de suerte que no temas ni siquiera el morir por amor suyo. Sea el Señor Jesús para tu afecto un objeto de dulzura, a fin de destruir la dulzura criminal de los placeres de la vida carnal, una dulzura supere a la otra, como un clavo expulsa a otro clavo. San Francisco de Sales se dejaba iluminar especialmente por el pedido de Jesús: aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón. De este modo, decía, en las cosas más simples y ordinarias le robamos el corazón al Señor, hay que tener cuidado de servirle en cosas grandes y altas y en pequeñas y abyectas, pues con unas y con otras podemos arrebatarle el corazón mediante el amor. Tantos leves detalles de caridad ordinarios, ese dolor de cabeza o de muelas, una indisposición, la palabra desabrida del marido o de la esposa, la rotura de un cristal, un desprecio o una burla, la pérdida de los guantes, de un anillo, de un pañuelo, la insignificante molestia que supone ir a acostarse temprano o levantarse al alba para hacer oración antes de comulgar, la vergüenza que se siente al cumplir con ciertos deberes de piedad públicamente, en una palabra, todos los sufrimientos recibidos y practicados con amor agradan mucho a la bondad divina. Pero, en definitiva, la clave de nuestra respuesta al amor del corazón de Cristo es el amor al prójimo, un amor firme, constante, invariable, que, no deteniéndose en nimiedades, ni en las cualidades o condiciones de las personas, no está sujeto a cambios ni a las animadversiones. Nuestro Señor nos ama sin interrupción, soporta tanto nuestros defectos como nuestras imperfecciones, es pues preciso que hagamos lo mismo con respecto a nuestros hermanos, no cansándonos nunca de soportarlos. San Carlos de Foucault quería imitar a Jesucristo, vivir como Él, actuar como Él actuaba, hacer siempre lo que Jesús habría hecho en su lugar.
Para que este objetivo se cumpliera en plenitud, necesitaba conformarse con los sentimientos del corazón de Cristo. Así aparecía una vez más la expresión amor por amor, cuando decía, deseo de sufrimientos, para devolverle amor por amor, para imitarle, para compartir su obra, ofrecerme a él todo, la nada que yo soy, en sacrificio, en víctima, por la santificación de los hombres. El deseo de llevar el amor de Jesús, su tarea misionera entre los más pobres y olvidados de la tierra, le llevó a tomar por divisa esas caritas, con el símbolo del corazón de Cristo con una cruz clavada. No era una decisión superficial. Con todas mis fuerzas trato de mostrar y de probar a estos pobres hermanos extraviados que nuestra religión es toda caridad, toda fraternidad, que su emblema es un corazón. Y él quería establecerse con otros hermanos, en Marruecos en el nombre del corazón de Jesús. De este modo, su tarea evangelizadora sería una irradiación, la caridad ha de irradiar de las fraternidades, como irradia del corazón de Jesús. Este deseo lo convirtió poco a poco en un hermano universal, porque, dejándose modelar por el corazón de Cristo, quería albergar a la totalidad de la humanidad doliente en su corazón fraterno. Nuestro corazón, como el de la Iglesia, como el de Jesús, ha de abrazar a todos los hombres. El amor del corazón de Jesús para con los hombres, el amor que muestra en su pasión, ese es el que nosotros hemos de tener para con todos los humanos. El abate Henry Uberin, director espiritual de San Carlos de Foucault, decía que, cuando nuestro Señor vive en un corazón, le da estos sentimientos, y este corazón se aballa hacia los pequeños. Tal fue la disposición del corazón de un Vicente de Paúl. Cuando nuestro Señor vive en un alma de sacerdote lo inclina hacia los pobres. Es importante advertir cómo esta entrega de San Vicente, que describe el padre Uberin, también estaba alimentada por la devoción al corazón de Cristo. Vicente exhortaba a tomar del corazón de nuestro Señor algunas palabras de consuelo, para el pobre enfermo. Para que esto sea real supone que el propio corazón haya sido transformado por el amor y la mansedumbre del corazón de Cristo, y San Vicente repetía mucho esta convicción en sus sermones y consejos, hasta el punto de convertirse en un aspecto destacable de las constituciones de su congregación. Todos pondrán también sumo empeño en aprender esta lección que nos enseñó Jesucristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, teniendo en cuenta que, según él mismo lo dice, con la mansedumbre se posee la tierra, porque con la práctica de esta virtud se ganan los corazones de los hombres para convertirlos a Dios, lo cual no pueden conseguir los que se portan con el prójimo de una manera dura y áspera. La reparación, construir sobre las ruinas. Todo lo dicho nos permite comprender, a la luz de la palabra de Dios, cuál es el sentido que debemos dar a la reparación, que se ofrece el corazón de Cristo, que es lo que realmente el Señor espera que reparemos con la ayuda de su gracia. Se ha discutido mucho al respecto, pero San Juan Pablo II ha ofrecido una respuesta clara para orientarnos a los cristianos de hoy hacia un espíritu de reparación en mayor sintonía con el Evangelio. Sentido social de la reparación al corazón de Cristo. San Juan Pablo II explicó que, entregándonos junto al corazón de Cristo, sobre las ruinas acumuladas por el odio y la violencia, se podrá construir la tan deseada civilización del amor, el reino del corazón de Cristo. Esto ciertamente implica que seamos capaces de unir el amor filial hacia Dios con el amor al prójimo, pues bien, esta es la verdadera reparación pedida por el corazón del Salvador. Junto con Cristo, sobre las ruinas que nosotros dejamos en este mundo con nuestro pecado, se nos llama a construir una nueva civilización del amor. Eso es reparar como lo espera de nosotros el corazón de Cristo. En medio del desastre que ha dejado el mal, el corazón de Cristo ha querido necesitar nuestra colaboración para reconstruir el bien y la belleza. Es cierto que todo pecado daña a la Iglesia y a la sociedad, por lo que se puede atribuir a cada pecado el carácter de pecado social, aunque esto vale sobre todo para algunos pecados que constituyen, por su mismo objeto, una agresión directa contra el prójimo.
San Juan Pablo II explicaba que la repetición de estos pecados contra los demás muchas veces termina consolidando una estructura de pecado que llega a afectar el desarrollo de los pueblos. Muchas veces esto se inserta en una mentalidad dominante que considera normal o racional lo que no es más que egoísmo e indiferencia. Este fenómeno se puede definir alienación social. Está alienada una sociedad que, en sus formas de organización social, de producción y de consumo, hace más difícil la realización de esta donación y la formación de esta solidaridad interhumana. No es solo una norma moral lo que nos mueve a resistir ante estas estructuras sociales alienadas, desnudarlas y propiciar un dinamismo social que restaure y construya el bien, sino que es la misma conversión del corazón la que impone la obligación de reparar esas estructuras. Es nuestra respuesta al corazón amante de Jesucristo que nos enseña a amar. Precisamente porque la reparación evangélica posee este fuerte sentido social, nuestros actos de amor, de servicio, de reconciliación, para que sean eficazmente reparadores, requieren que Cristo los impulse, los motive, los haga posibles. Decía también San Juan Pablo II que, para construir la civilización del amor, la humanidad actual tiene necesidad del corazón de Cristo. La reparación cristiana no se puede entender solo como un conjunto de obras externas, que son indispensables y a veces admirables. Esta exige una mística, un alma, un sentido que le otorgue fuerza, empuje, creatividad incansable. Necesita la vida, el fuego y la luz que proceden del corazón de Cristo. Reparar los corazones heridos. Por otra parte, tampoco le basta al mundo, ni al corazón de Cristo, una reparación meramente externa. Si cada uno piensa en sus propios pecados y en sus consecuencias en los demás, descubrirá que reparar el daño hecho a este mundo implica además el deseo de reparar los corazones lastimados, allí donde se produjo el daño más profundo, la herida más dolorosa. Un espíritu de reparación nos invita a esperar que toda herida pueda sanar, aunque sea profunda. La reparación completa parece a veces imposible, cuando las posesiones o los seres queridos se pierden permanentemente, o cuando determinadas situaciones se han vuelto irreversibles. Pero la intención de reparar y de hacerlo concretamente es esencial para el proceso de reconciliación y el retorno de la paz al corazón. La belleza de pedir perdón. No basta la buena intención, es indispensable un dinamismo interior de deseo que provoque consecuencias externas. En definitiva, la reparación, para ser cristiana, para tocar el corazón de la persona ofendida y no ser un simple acto de justicia conmutativa, presupone dos actitudes exigentes: reconocerse culpable y pedir perdón. Es de este reconocimiento honesto del daño causado al hermano, y del sentimiento profundo y sincero de que el amor ha sido herido, que nace el deseo de reparar. No se debe pensar que el reconocimiento del propio pecado ante los demás es algo degradante o dañino para nuestra dignidad humana. Al contrario, es dejar de mentirse a sí mismo, es reconocer la propia historia tal cual es, marcada por el pecado, especialmente cuando hemos hecho daño a los hermanos. Acusarse a sí mismo es parte de la sabiduría cristiana. Esto le gusta al Señor, porque el Señor recibe el corazón contrito. Parte de este espíritu de reparación es el hábito de pedir perdón a los hermanos, que hace presente una enorme nobleza en medio de nuestra fragilidad. Pedir perdón es un modo de sanar las relaciones porque reabre el diálogo y demuestra el deseo de restablecer el vínculo en la caridad fraterna, toca el corazón del hermano, lo consuela y le inspira la aceptación del perdón solicitado. Así, si lo irreparable no puede repararse del todo, el amor siempre puede renacer, haciendo soportable la herida. Un corazón capaz de compungirse puede crecer en la fraternidad y la solidaridad, porque quien no llora retrocede, envejece por dentro, mientras que quien alcanza una oración más sencilla e íntima, hecha de adoración y conmoción ante Dios, madura. Se liga menos a sí mismo y más a Cristo, y se hace pobre de espíritu. De ese modo se siente más cercano a los pobres, los predilectos de Dios. Por consiguiente,
brota un auténtico espíritu de reparación, ya que, quien se compunge de corazón se siente más hermano de todos los pecadores del mundo, se siente más hermano sin un atisbo de superioridad o de aspereza de juicio, sino siempre con el deseo de amar y reparar. Esta solidaridad que genera la compunción al mismo tiempo hace posible la reconciliación. La persona que es capaz de compungirse, en vez de enfadarse o escandalizarse por el mal que cometen los hermanos, llora por sus pecados. No se escandaliza. Se realiza entonces una especie de vuelco, donde la tendencia natural a ser indulgentes consigo mismo e inflexibles con los demás se invierte, por gracia de Dios, uno se vuelve severo consigo mismo y misericordioso con los demás.